Este es un espacio especialmente diseñado para quienes lideran, acompañan o forman parte de equipos de trabajo en estos meses tan intensos de cierre de año. Hoy hablaremos sobre cómo aplicar estrategias prácticas de mindfulness y gestión emocional para reducir el estrés acumulado, prevenir el burnout y fortalecer el compromiso y la salud de nuestros equipos. Sabemos que noviembre y diciembre son momentos especialmente exigentes y por eso este espacio busca entregar herramientas concretas, efectivas y adaptadas al contexto laboral. Para guiarnos en este recorrido tenemos el honor de presentar a nuestra relatora Daniela Morel, coach ejecutiva, especialista en bienestar organizacional y un referente en el mindfulness corporativo. Así que sin más, les invitamos a abrir este espacio con Daniela para que pongamos atención y la escuchemos. Daniela, adelante. Gracias, Irene, y hola a todos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien y gracias por conectarse a este webinar, entendiendo que estamos ya en la recta final del año y es una época bien caótica, intensa, así que les agradezco un montón el estar acá y espero de verdad, de todo corazón, que saquen herramientas prácticas, como decía Irene, tanto para ustedes en lo personal como para poder aplicarlo en los entornos laborales. Herramientas de mindfulness que a mí, obviamente, estoy convencida de que son muy potentes, necesarias y que cada vez más van a ser más y más necesarias. Así que les doy la bienvenida y, bueno, la idea es que esto sea lo más participativo posible. Ojalá les voy a ir pidiendo ahí a lo largo de la presentación que vayan comentándome en el chat. Entendiendo que igual somos bastantes, la idea no es abrir los micrófonos, pero sí que vayan comentando en el chat para poder ir teniendo su feedback y su participación, ¿ya? Además les comento que, bueno, al final del webinar vamos a estar sorteando junto a Colaboro uno de mis libros. Yo soy autora de este libro que estoy mostrando en pantalla, se llama Meditar en medio del caos, que lo escribí junto a la editorial Planeta el año pasado. Entonces, al final del webinar vamos a hacer un sorteo súper simple. Se va a decir ahí mismo, en vivo en el fondo, el ganador del sorteo y junto a Colaboro nos vamos a hacer cargo de que el libro llegue a las manos del o la ganadora, ¿ya? Así es que, bueno, los invito a participar entonces y a ojalá sacarle el mayor provecho posible a esta instancia, sobre todo en esta época que es tan intensa. Hoy día vamos a hablar de estrategias prácticas para reducir el estrés a través del mindfulness, aumentar el compromiso y prevenir la fuga de talento. Entonces, bueno, antes de partir, y ahí para que partamos todos, los invito a abrir el chat y que me vayan contando y que me cuenten lo siguiente. ¿Con cuáles de las siguientes frases me identifico más? Voy a decir 5 frases, ¿ya? Cada una con un número. Entonces quiero que me pongan en el chat el número de la frase que más los identifica. Entonces la frase número 1 es: yo medito todos los días. Es una práctica que tengo incorporada como hábito. Entonces, 1, yo medito todos los días y es una práctica que tengo incorporada como hábito. Todos los que pongan, los que se identifiquen con esa frase, entonces ponen en el chat un 1. Número 2, yo medito regularmente, pero no todos los días, 1 o 2 veces a la semana. Esa es la frase número 2, medito regularmente, pero no todos los días, 1 a 2 veces a la semana. Frase número 2. Frase número 3 es: he meditado en alguna ocasión en mi vida, pero no lo hago regularmente. Esa es la frase número 3. Entonces, todos los que se identifiquen con esa frase, me escriben en el chat 3. He meditado, pero no es algo que lo haga regularmente. He meditado alguna vez en la vida, he probado la técnica, pero no lo hago regularmente. Ese es el número 3. Todos los que se sienten identificados con esa frase me ponen un 3 en el chat. Genial, ahí veo algunas respuestas. Ya, frase número 4, nunca he meditado, pero me interesaría aprender, me interesaría poder aprender y poder incorporarlo en mi vida. Esa es la frase número 4. Nunca he meditado, pero me interesaría hacerlo y aprender. Genial. Qué bueno que ahí estén poniendo sus
su respuesta. Y frase número 5 y la última: nunca he meditado y tampoco me interesa hacerlo ni incorporarlo ahí con toda honestidad. El que se identifique con la frase número 5, por favor lo pone. Frase número 5, nunca he meditado y tampoco me interesa hacerlo. Con toda honestidad, ahí me ponen los que se identifiquen con la frase número 5 entonces. Ya, genial. Como es habitual, veo bastantes números 3, algunos 4 y también algunos 2, así que genial, veo que acá hay cierto interés. Obviamente, si alguien es número 5, también es totalmente bienvenido a este webinar, porque la idea es también un poco resignificar qué significa meditar y cómo hacerlo. Así es que todos son bienvenidos, obviamente, a que continúen en este webinar. Ya, un poco sobre mí. Igual Irene me presentó. Yo soy ingeniero comercial de profesión. He trabajado a lo largo de mi carrera en consultoría con distintas marcas, distintas empresas, conectando un poco los negocios con las personas. Eso es lo que más me mueve. Y eso lo hago a través de distintas cosas. Por un lado, trabajo en investigación de mercado, conectando lo que las personas piensan y quieren con los negocios. Y por otro lado, con prácticas de bienestar, porque creo que en el fondo también es una forma de hacer negocios más humanos, el poder incorporar este tipo de herramientas en los entornos laborales. Y al haber estado más de 10 años en distintas empresas en el mundo corporativo, sé de primera fuente y en el fondo en primera persona lo que es llevar un ritmo full time, las exigencias laborales, los KPIs que hay que lograr, todos los incendios que ocurren todos los días y en el fondo cómo corremos de un lado para otro en reunión y en reunión. Y en ese contexto justamente es que a mí estas técnicas me llegaron a mi vida a darme un sentido pero inmenso, y por eso es que hoy me encanta poder compartirlas con otras empresas. Bueno, escribí, como ya les comenté, mi libro Sincronía Lunar, además de La Revolución del Bienestar y Meditar en Medio del Caos, que es el que vamos a estar sorteando hoy día. Al final de este webinar. Bueno, acá un poco de publicidad. Este libro en particular, Meditar en Medio del Caos, tuvo bastante vuelo. Creo que en el fondo es un tema que tuvo muy buena aceptación, porque efectivamente se habla mucho sobre meditación, pero poco sobre cómo hacer de esta práctica una práctica que es aterrizada y que es concreta en entornos tan caóticos como los que vivimos hoy día. Entonces, por eso yo creo que el porqué de este libro fue agarrando vuelo. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco del mindfulness como la base del bienestar emocional individual y colectivo. Y por qué esta práctica, que puede parecer tan compleja, pero que a la vez es tan simple, puede ser de verdad, yo creo, estoy convencida de que puede ser la base del bienestar emocional individual y colectivo en todos los aspectos de la vida, y obviamente el trabajo no queda fuera. Algunos datos para partir. No sé si alguien ha visto algo de esto, de esta literatura, pero ahí hay estudios que dicen de que en promedio tenemos 60.000 pensamientos al día. O sea, nuestra mente, hay que imaginarse la mente como este mecanismo que va generando y generando pensamientos todo el tiempo. Todos somos parte de esta realidad. O sea, en el fondo, la mente pensante es algo que nos caracteriza a todos los seres humanos, y 60.000 pensamientos al día, estamos hablando de, si uno saca la cuenta, en el fondo, más de un pensamiento por segundo. O sea, es algo que de verdad no para, no para, no para. Entonces, partamos con ese contexto. Todos vivimos un mundo interno de bombardeo de pensamientos. Un 80% de esos pensamientos, y acá vienen algunos datos desalentadores, pero un 80% son pensamientos negativos. O sea, se ha demostrado que 8 de cada 10 pensamientos tienen ese tono más bien negativo, lo cual es muy alto. Y este tercer dato que no deja de sorprender, que es que un 95% de los pensamientos son exactamente iguales a los del día anterior. O sea, sin darnos cuenta, nuestra mente está constantemente bombardeándonos de pensamientos, ideas una tras otra, de las cuales un 95% sin darnos cuenta, venimos repitiéndola día tras día. Y un 80% son pensamientos negativos. Sé cuál de estas tres cifras les llama más la atención. Si alguien quiere comentar ahí en el chat, me encantaría saberlo.
La buena noticia es que con estas herramientas de mindfulness tenemos la capacidad de un poco cortar este piloto automático y esta rueda del hámster, eh, y bajar un poco ese ritmo de pensamiento, ser conscientes, al ser conscientes de lo que está ocurriendo en nuestro interior y en nuestros pensamientos, estos números pueden cambiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dado este contexto y estas cifras que les acabo de mostrar, es que muchas veces vamos transitando por la vida en donde lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en realidad no lo vemos porque en nuestra mente están ocurriendo muchos pensamientos que de alguna manera nublan esa visión de lo que está realmente ocurriendo. Entonces, estamos en un contexto, por ejemplo, acá esta persona paseando su perro en un parque, está en ese contexto, pero en realidad su mente está en otro lado completamente diferente. Y eso es lo que es, en el fondo, la mente llena de pensamientos, de la cual todos somos parte de esta realidad, versus una mente mindful, en donde lo que buscamos es estar conectados con el momento presente. Entonces, si este ser de acá está con su perro en el parque, su mente está conectada con esa situación y no otra. Perfecto. Entonces vamos a hacer un muy breve ejercicio y ahí los invito porque sé que al estar conectados de manera online es muy fácil y es muy alta la tentación de ir a chequear el mail o el WhatsApp o lo que sea, pero les pido, este ejercicio dura 1 minuto, no más que eso. Entonces para que partamos, y es de verdad que es muy poderoso y cuando yo lo hice por primera vez me sorprendió muchísimo, así es que quiero invitarlos a que los hagan, los que se animen, a que hagamos este ejercicio que dura 1 minuto, ¿les parece? ¿Sí? Ahí si me pueden poner dedito para arriba los que se animan con este ejercicio, genial. Ya, buenísimo. Veo ahí algunos deditos. Ya, buenísimo. Así tengo un poco de feedback de qué es lo que está pasando detrás de las cámaras. Ya. Entonces, este ejercicio les voy a pedir que cierren los ojos y como les digo, dura 1 minuto. Cerramos los ojos. Si les sirve, conecten con la respiración, observando la inhalación y la exhalación por unos segundos. Y les voy a pedir que queden muy atentos frente a esta pregunta. Me pregunto cuál será mi próximo pensamiento y no hago nada, simplemente espero a que ese pensamiento aparezca en mi mente. Me pregunto cuál será mi próximo pensamiento. Lo vamos a hacer una vez más y una última vez. La instrucción es simplemente quedar muy atentos observando cuál es el próximo pensamiento que aparece en mi mente. Entonces, una vez más, me pregunto cuál será mi próximo pensamiento. Buenísimo, volvemos acá entonces, cuéntenme cómo les fue. Me interesa saber qué ocurrió frente a esta pregunta, muchos pensamientos, pocos pensamientos, pudieron hacer el ejercicio, no pudieron hacerlo. Cuéntenme ahí los que lo hicieron y se animen a comentar algo por el chat. ¿Cómo les fue? ¿A quién les aparecieron muchos pensamientos frente a la pregunta? ¿Alguien? Ya, o sea, Sebastián, como que ya venías pensando en otras cosas y los pensamientos se mantuvieron. Eh, ya, solo me quedé pensando en la pregunta, no llegó nada. Ya, fíjense que ocurren dos cosas, y esto es muy común y normal que ocurra. Obviamente acá hicimos este ejercicio un poco a la rápida, por así decirlo, eh, pero este es un primer ejercicio de mindfulness que les quiero dejar, que es súper poderoso. Eh,
algunos comentan que les llegaron muchos pensamientos, ¿cierto? El hecho ya solamente de estar observando esos pensamientos que llegan, ya es un ejercicio de mindfulness muy potente. ¿Cuántas veces nos damos realmente el espacio en el día para observar nuestros pensamientos? Y eso es la base de la meditación, o sea, el poder observar los pensamientos. Entonces, a los que les llegaron muchos pensamientos, en el fondo, la idea es genial el poder tener esta pregunta, que es un gancho, para llevar la atención a la observación de los pensamientos. Y por otra parte, hay algunos que dicen, bueno, no me llegó nada, tuve que esperar a que me llegara un pensamiento, pero me quedé solamente con la pregunta. Entonces, no me apareció nada y fue cómodo, dice alguien ahí. Claro, también efectivamente esto ocurre y es maravilloso también, porque con esta pregunta también tenemos ese espacio como para, la mente se descoloca un poco, que fue tal vez lo que les pasó a algunos, se descoloca con esta pregunta y se genera por un micro momento, que a veces dura un segundo, a veces 2 segundos, como un momento de silencio, en donde desde que yo hago la pregunta hasta que aparece el primer pensamiento, hay un espacio de silencio sin pensamiento, que es algo que por lo general no ocurre de manera espontánea. Como ya les dije, 60.000 pensamientos al día es pensamientos todo el tiempo, entonces con esta simple pregunta, a veces tenemos como esa capacidad de generar un espacio de observación o incluso por un micro momento de silencio interno. Por eso quise partir con este ejercicio, que es muy simple, como ya vieron, una sola pregunta, 1 minuto, y es una herramienta súper poderosa y ya es una herramienta de mindfulness y de meditación. Ok, ¿por qué es importante? ¿Por qué son importantes estas herramientas? Yo creo que esto no es novedad para nadie. Lamentablemente sabemos de que el estrés es una de las emociones más frecuentes hoy día. El estrés, ahí Vizquerra la define como la respuesta del organismo ante retos y demandas de la vida que, según interpretamos, superan nuestros recursos de afrontamiento. O sea, esta percepción de que la vida como que nos está ganando, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué es lo que pasa a nivel de la fisiológico con el estrés? Esto probablemente tal vez algunos ya lo han escuchado, pero claro, dentro del cerebro está este sector del cerebro en donde se encuentra la amígdala, que es una región del cerebro que es la encargada de regular las emociones y la respuesta del estrés. Entonces, claro, frente a una situación de estrés, como el miedo o una situación amenazante, esta región se activa. Y al activarse desencadena una respuesta que es súper como instintiva, incluso como animal, que es la respuesta de la lucha o huida. ¿Qué es lo que pasa cuando el cerebro interpreta una situación como amenazante o como estresante? Entonces nos ayuda, porque estamos diseñados para sobrevivir. Probablemente esto ya lo han escuchado antes, dado que nuestros ancestros, ¿cierto? Durante muchísimo tiempo, la función número uno era sobrevivir de las distintas amenazas. Entonces, cuando percibimos estrés, nuestro cuerpo nos ayuda liberando estas hormonas que son la adrenalina, el cortisol, que preparan nuestro cuerpo para poder estar mucho más activos y despiertos para luchar o huir. Tal vez ya han visto esto en alguna otra parte, pero claro, esta respuesta de la lucha o huida es súper como animal, como les decía, porque frente a una situación de amenaza, nuestro cuerpo reacciona de estas dos maneras, lucha o huida. Nuestros ancestros, como ya sabemos, en el fondo, las situaciones estresantes realmente eran de vida o muerte, como tener un león al frente. Entonces nuestro cuerpo se prepara para eso. Al liberarse el cortisol y la adrenalina, se nos activan, se nos va la sangre a las piernas para que podamos correr más rápido, se nos dilatan las pupilas para que podamos ver todo de mejor manera, acelera el ritmo cardíaco para que podamos estar mucho más alertas y correr o huir o luchar. Entonces el cuerpo lo que está haciendo a través del estrés es ayudarnos a poder enfrentar estas situaciones de la mejor manera posible. Entonces, claro, el sistema nervioso simpático se activa y se generan todos estos
cambios fisiológicos que ya les mencioné, el ritmo cardíaco, los bronquios se agrandan, respiramos más rápido, la digestión se colapsa porque toda nuestra energía se enfoca en ayudarnos a sobrevivir a través del cortisol y la adrenalina, como explica acá Daniel Goleman en su libro ¿Por qué meditar? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Es que hoy día estas situaciones de amenaza no son debido a muerte como lo eran antes, la gran mayoría de las veces no estamos en una situación de vida o muerte y esos estresores o las cosas que nos generan estrés son situaciones más bien cotidianas, como pueden ser el sobreestímulo digital, por ejemplo, el sobreestímulo en la calle, cuando estoy en medio de un taco, en el tráfico, o incluso una situación que yo me imaginé, porque esto tal vez también ya lo han escuchado, pero cuando imaginamos algo, el cerebro no sabe distinguir muy bien entre la realidad y lo que imaginamos. Entonces, el simple hecho de imaginar una situación amenazante produce en nuestro cuerpo un cambio fisiológico igual o bastante similar a cuando vivimos realmente esa situación amenazante. Entonces, si recordamos que tenemos 60.000 pensamientos al día, un 80% son negativos, un 95% son exactamente iguales a los del día anterior, imagínense cómo nuestra mente es capaz de generar esta respuesta de lucha o huida durante el día. Entonces, claro, acá hay un estudio, de hecho, de la Universidad de Colorado, en donde se demuestra que efectivamente lo que les estaba comentando ahora, el cerebro no es capaz de distinguir entre estas situaciones que son imaginadas por nuestra mente versus las situaciones que ocurren realmente. En este estudio se demostró que los efectos corporales son notablemente similares en ambos grupos, un grupo que se le pidió imaginar versus un grupo en donde se le enfrentó a una situación amenazante. Bueno, ¿cuál es el resultado? 49% de las personas sienten estrés habitualmente o todo el tiempo, un 21% además dice que el estrés es la emoción más predominante en el trabajo. ¿Qué hacemos con esto entonces y por qué yo estoy convencida de que estas técnicas son tan poderosas? Porque efectivamente se ha demostrado de que las técnicas de Remind, o sea, Remind, como se escribe ahí, ¿qué es lo que es eso? Relajación, mindfulness y meditación. Estas técnicas son las formas más efectivas de gestionar el estrés y de gestionarnos y regularnos emocionalmente en este mundo que es cada vez más caótico y en el fondo demandante. Cuando hablamos de gestión del estrés, acá es importante considerar algo de que, bueno, por un lado, imaginemos este gráfico en donde tenemos una línea de tiempo frente a otro eje que es la intensidad de la emoción. Entonces, cuando veo una situación de amenaza, vámonos primero a la línea roja. Lo habitual es que esa situación de amenaza gatille una reacción en nuestro cuerpo con una intensidad alta. ¿Y qué es lo que ocurre lamentablemente? Es que muchas veces esa intensidad no la gestionamos y por lo tanto se mantiene constante a lo largo del tiempo de manera innecesaria. Entonces, claro, tenemos una situación que es objetivamente estresante, el cuerpo nos ayuda y genera esta reacción, pero lo que pasa es que no la gestionamos y la reacción se mantiene. Y esta intensidad sostenida en el tiempo nos genera inflamación, que sabemos que en el fondo está asociado a una serie de dificultades físicas sin entrar en detalle. Pero bueno, lo que buscamos idealmente es que frente a una situación de amenaza, el cuerpo va a reaccionar de la misma forma que en la línea roja, en esta línea morada. Fíjense acá, llegamos al mismo pic de la línea roja, pero cuando tenemos herramientas para gestionar ese estrés, somos capaces de, una vez que ya resolvimos o manejamos la situación, gestionar y volver a una situación de normalidad. De normalidad significa un cuerpo que no está preparado para luchar o huir, sino que en el fondo está fisiológicamente preparado para estar en un estado más de reposo. Entonces, con estas técnicas, nosotros al aprender a gestionar el estrés, podemos bajar y volver a un estado de normalidad. Y eventualmente, y con el tiempo y con práctica, una misma situación de amenaza, cuando tenemos incorporadas estas prácticas,
eventualmente podemos llegar a que esa misma situación de amenaza ya no nos genera un pic tan alto, innecesario muchas veces, a nivel fisiológico, sino que tenemos un pic que es un poco más bajo, como esta línea verde, y que además sabemos gestionar y volver al punto como base. Claro, muchas veces creemos que si meditamos mucho, 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 nuestra vida como que va a desaparecer el caos, va a desaparecer el estrés, y la verdad es que la respuesta es que no. Al menos en el fondo eso es lo que creo yo, que las situaciones amenazantes y por lo tanto el estrés va a seguir apareciendo, porque como ya sabemos, es una forma del cuerpo de ayudarnos a enfrentar estas situaciones de estrés. Entonces las situaciones de estrés van a seguir apareciendo y el estrés va a seguir apareciendo, pero lo que sí podemos lograr es no reaccionar de sobremanera cuando la situación no lo amerita y aprender a gestionar, a autogestionarnos para volver a una situación base de manera más rápida y no sostener el estrés de manera innecesaria. Eso también lo demostraron desde la Universidad de Harvard con este estudio en donde cuando le tomaban fotos a la amígdala, que recordemos que es esta región del cerebro encargada de gestionar el estrés, se dieron cuenta que los programas de mindfulness efectivamente disminuían la actividad en la amígdala. O sea, en el fondo estos pics que les mostré en el gráfico anterior, efectivamente tendían a ser un poco más planos. Bueno, el mindfulness yo creo que hoy día por algo están presentes acá, los que están presentes, sabemos que dejó de ser como una técnica, ¿cómo decirlo? Como hippie, por así decirlo. Dejó de ser una técnica hippie, hoy día cada vez más se está incorporando esta herramienta en los espacios de trabajo. Bueno, y así como vemos que Harvard publica estos estudios en el fondo para demostrar y promover el uso del mindfulness, vemos también empresas como por consultora McKinsey, por ejemplo, en donde habla 7 maneras de manejar en el fondo el espacio mental y la salud mental en el trabajo. Y número 1, fíjense acá, dice buscar 10 minutos de mindfulness en el trabajo. Lo mismo, bueno, Accenture también ellos plantean de que el mindfulness es una de las herramientas más poderosas para manejar el estrés en lo personal y en lo profesional. Acá yo hago talleres sobre esto en distintas empresas y he hecho talleres en espacios muy corporativos, en bancos súper tradicionales, todos vestidos de terno en la sala del directorio, y ver a los ejecutivos, bueno, meditando y viendo que conectan con esta herramienta es de verdad muy, muy, muy poderoso. Bueno, ¿qué es lo que podemos esperar con el mindfulness y con esta herramienta? Múltiples beneficios. El beneficio más buscado en los chilenos es reducir el estrés y la ansiedad. O sea, efectivamente un 62%, cuando hablamos de mindfulness, un 62%, el beneficio número 1 que busca es la reducción del estrés y la ansiedad. Lograr mayor claridad mental es un segundo beneficio, conexión espiritual, regulación emocional y así hacia abajo. Y un 8% de los chilenos tiene ya incorporada la práctica de meditación o mindfulness en la vida diaria. A mí me parece que todavía es un poco bajo, pero la buena noticia es que esto se está cada vez ampliando más y más. Entonces, reflexión personal, y ahí los que quieran comentar nuevamente en el chat, les pido por favor que lo hagan. ¿Cuál es o sería mi principal motivación para meditar? Y dado que estamos en un webinar, en un contexto laboral, también los invito a pensar cuál sería mi principal motivación para llevar esta herramienta a mi empresa. Ahí si me pueden contar un poco si alguien ha hecho algo de esto en su empresa, si es que han implementado alguna práctica de este tipo en sus empresas, sería para mí genial saberlo. Ahí les pido que puedan comentar quienes han incorporado alguna herramienta de mindfulness en sus empresas y los que no lo han hecho, ¿qué es lo que quisieran buscar? Mira qué bueno, ahí veo que hay algunas personas que están comentando que aplicaron el MBI en el equipo, técnicas de reducción del estrés.
claro, buscamos disminuir el estrés. Efectivamente, eso yo creo que para todos es un beneficio que no deja indiferente a nadie en el fondo. Claro, y la principal motivación que plantean ahí también es poder disminuir el estrés en los equipos. Totalmente. El darnos estos espacios efectivamente ayudan a disminuir el estrés. O sea, una práctica de meditación guiada, por ejemplo, reduce el estrés de manera inmediata en los equipos, en los grupos. Pero obviamente lo más importante es poder instaurar las técnicas y las capacidades para que los equipos puedan ir aplicando esto y se motiven mutuamente a llevar espacios, a crear espacios laborales más conscientes y más conectados. Entonces, bueno, ¿qué es meditar? Mucho se habla y ya hemos hablado mucho de lo maravillosa que es esta técnica, de lo avalada que está por la ciencia y por las distintas instituciones, pero ¿qué es realmente meditar? Volvamos a una pregunta básica desde cero. A ver, a veces cuando hablamos de meditación se nos viene a la mente una imagen como el video que estoy mostrando en pantalla, como una mujer sentada en una posición de loto pero perfecta, en un espacio muy tranquilo con un mat blanco, una tenida de yoga blanca, un espacio como muy perfecto, de mucho autocontrol y me imagino que ella obviamente está con la mente en blanco muy tranquila. Nos podemos imaginar también una situación así, como un paisaje muy idílico, en donde, fíjense ella que encontró esa roca ahí perfecta para meditar, con ese atardecer de fondo. O incluso algunos se pueden imaginar como un video como el que vemos en pantalla, en donde es una experiencia como casi mágica en la meditación y en el fondo yo al cerrar los ojos como que entrase a un mundo eh, más allá. Y de hecho, si nosotros ponemos en Google, y esto lo pueden hacer el ejercicio después del webinar, pero si uno pone la palabra meditación en Google, esta es una imagen sin Photoshop, un pantallazo de mi computador. Entonces pongo la palabra meditación en Google y ¿con qué me encuentro? Con muchas imágenes como los videos que les acabo de mostrar en pantalla. Fíjense, la persona que se pone como protagonista en estas imágenes, esa mujer, con el traje de deporte, en la puesta de sol de fondo, sentada en una roca, tal como mostré ahí en los videos. ¿Y qué me ocurre con estas imágenes? ¿Qué les ocurre a ustedes cuando ven estas imágenes? Ahí sí pueden comentar en el chat. ¿Qué les ocurre al ver estas imágenes? Yo les digo, meditar es esto. ¿Qué les produce a ustedes a nivel interno? ¿Les parece atractivo? ¿No les parece atractivo? Ya, alejado de la realidad que uno tiene, tal cual, exactamente, que hay que tener tiempo para meditar, que no tengo ese espacio, que me tengo que ir de viaje para meditar, que en el fondo es algo que esto no es para mí. A muchos, efectivamente, en talleres, cuando hago estos talleres en empresas, hay personas que me dicen estas imágenes, igual me generan como una sensación de relajo, pero efectivamente, que claro, ahí lo acaban de comentar en el chat, pero cuando hacemos el doble clic, es como una situación demasiado alejada de mi realidad. Y concuerdo totalmente. Entonces, la expectativa con estas herramientas muchas veces es que yo voy a cerrar los ojos y voy a mantener mi mente en blanco, en un silencio, paz total, y la realidad es que yo cierro los ojos y que, bueno, ya sabemos que tenemos un montón de pensamientos ocurriendo, muchas veces de manera incluso simultánea, ideas que se van cruzando, que se cruzan, que se cruzan. Entonces, la expectativa versus la realidad, sobre todo cuando la expectativa es algo como esto, puede ser un choque muy brusco. Entonces, claro, efectivamente, si esperamos y esperamos a tener esa situación idílica para poder meditar, nos podemos pasar la vida entera esperando a encontrar ese espacio y poder empezar finalmente a meditar. Entonces, ¿qué es meditar? Y vámonos a la definición que plantea Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn es considerado por muchos como el padre del mindfulness en Occidente porque fue quien instauró estos programas de reducción del estrés basados en mindfulness a fines de los años de la década del siglo anterior, en el fondo 1960, 70 por ahí.
Y él dice, la meditación es la conciencia que surge al prestar atención de manera deliberada en el momento presente sin juzgarlo. La voy a leer de nuevo porque para mí esta definición es muy, muy importante. La meditación es la conciencia que surge al prestar atención de manera deliberada en el momento presente sin juzgarlo. Entonces, desglosando un poco esta definición de Jon Kabat-Zinn, quiero que nos fijemos en cuáles son estos 3 conceptos claves del mindfulness, porque si realmente incorporamos estos 3 conceptos, eso es mindfulness. Entonces, ¿cuáles son los 3 conceptos claves del mindfulness? Y ahí les pido que tomen nota, porque yo quiero que si con algo se queden de esta sesión, es con estos 3 conceptos. Entonces, 1, la atención plena. Él dice, es prestar atención de manera deliberada. Prestar atención, o sea, atención plena significa que yo estoy 100% en lo que estoy haciendo. Como veíamos en esa imagen de la persona paseando el perro por el parque, si yo estoy paseando el perro por el parque, mi atención está en el perro y el parque. Si yo me estoy tomando un vaso de agua, mi atención está en el vaso de agua. Entonces, atención plena es que yo pongo todos mis sentidos en lo que estoy haciendo. Luego, el segundo concepto es en el momento presente, porque él dice prestar atención de manera deliberada en el momento presente. Entonces, claro, yo le pongo atención plena a qué, a lo que estoy haciendo en el momento presente, estar en el aquí y en el ahora. Entonces, no estoy pensando y recordando lo que pasó, lo que pudo haber sucedido, ni tampoco especulando todo eso que puede ocurrir, sino que estoy en el momento presente. Y si mi momento presente me pide estar en una reunión de trabajo incómoda, bueno, estoy 100% en esa reunión, en esa sensación que me genera la situación, pero estoy 100% presente en ese momento. Y si en cambio el momento presente, mi momento presente es estar con mis hijos jugando después del trabajo, bueno, entonces estoy 100% con mis hijos jugando y no estoy pensando en lo que pasó en la reunión o lo que va a ocurrir después. Hay momentos para planificar, obviamente, pero el mindfulness entonces nos pide atención plena al momento presente. Y el número 3, no juicio, es un concepto como un poco más complejo. Se habla también de que el no juicio tiene que ver con la autocompasión y tiene que ver con no ser tan críticos con nosotros mismos y con las situaciones. Entonces, muchas veces les ponemos etiquetas a las situaciones, por ejemplo, si estamos en el tráfico y hay taco y está avanzando más lento de lo que nos gustaría, entonces llenamos de etiquetas esa situación con lo que debería, no debería ser, lo positivo, lo negativo, y el no juicio y el mindfulness como práctica nos pide por un momento poder mirar de manera más neutral las cosas. Entonces, claro, si yo voy en un taco atrasada, puedo decir, bueno, esta situación es terrible, voy atrasada, estoy agotada, ¿por qué siempre a mí?, etcétera, etcétera. El mindfulness nos pide, en cambio, decir, bueno, ¿qué pasa si yo saco todas esas etiquetas? Bueno, estoy aquí en el ahora, en el momento presente, no significa que no me genere disgusto la situación, pero yo observo lo que ocurre sin ponerle tanto juicio y tanta etiqueta. Entonces, resumen, y estos son los 3 conceptos para mí más importantes de este webinar: atención plena, momento presente y no juicio. Bueno, meditar entonces no es poner la mente en blanco. No quiero quiero que todos acá nos quedemos con esa idea de que meditar no es poner la mente en blanco. Meditar es más bien observar lo que ocurre en mi mente, y sobre todo desde la línea del mindfulness, es observar los pensamientos. Una analogía que a mí me encanta y que me ha servido mucho para mi práctica es imaginar que los pensamientos son como nubes en el cielo, tal como vemos en pantalla. Cada pensamiento, cada nube, imagínense que cada nube es un pensamiento. Y la práctica del mindfulness nos invita no a buscar que no haya nubes, sino que vemos que cuando una nube aparece, la observamos sin como atraparla, y la observamos y dejamos que esa nube continúe su recorrido libremente, sin intentar cambiar el rumbo de las nubes ni cambiar el clima, por así decirlo, sino que simplemente observando lo que está ocurriendo
como si yo estuviera observando las nubes en el cielo. A veces el cielo va a estar mucho más nublado. Imagínense una tormenta eléctrica con nubes muy densas, grises, en donde no queda ni un espacio para ver el cielo azul. Entonces nuestra mente a veces va a estar así, llena de pensamientos que en el fondo, uno tras otro, muy densos. Y otros días la mente va a estar un poco más liviana, como tal vez esta imagen que se ve en pantalla, en donde hay un pensamiento, pero también hay ciertos espacios de cierto silencio, pero el objetivo no es poner la mente en blanco. El objetivo es observar, y con el simple acto de observar y aceptar, podemos eventualmente bajar un poco la intensidad de lo que ocurre en nuestra mente. Bueno, ¿cómo salgo entonces de este piloto automático y me quiero ir en esto que queda del webinar a herramientas súper prácticas y concretas? ¿Para qué? Para que podamos generar equipos conscientes, un poco lo que conversábamos, equipos y contextos laborales cada vez más conectados. Conectados con el momento presente significa menor ansiedad, mayor capacidad de gestionar el estrés. Entonces, cuando los equipos están conscientes y conectados, podemos realmente generar mejores relaciones laborales y prevenir el burnout. Ya, ¿cómo lo hago? Dos tipos de herramientas. Esta distinción es muy, muy importante. Por un lado, tenemos la meditación formal. ¿Qué es la meditación formal? Es lo que generalmente entendemos como meditación o mindfulness formal. Y es que yo me siento, cierro los ojos, dejo de hacer lo que estoy haciendo, cierro los ojos y aplico alguna técnica para conectar con mi interior. Eso es la meditación formal. Meditación informal, por otro lado, que creo que es muy poderoso, sobre todo para partir. Meditación informal es que yo aplico estos tres conceptos que vimos, atención plena, momento presente y no juicio, a cualquier situación que yo estoy haciendo o enfrentando. Entonces, en la meditación formal, yo sí necesito crear un espacio en mi rutina para la práctica de la meditación, versus la meditación informal que no me exige que yo haga ningún cambio en mi rutina, simplemente lo que hace es un cambio de actitud interna de cómo yo realizo eso que yo ya hago. Se les voy a dar algunos ejemplos. Meditación formal sería sentarnos como esta niña acá y con alguna técnica conectar con nuestro interior. Versus la meditación informal, que ¿qué significa? Si yo me voy a tomar mi café en la mañana, que yo es algo que ya hago todos los días, busco esos 2 o 3 minutos en donde me estoy tomando el café para aplicar los tres conceptos que hemos visto en este webinar. Atención plena, momento presente, no juicio. Entonces, me conecto 100% con el momento de tomar mi té o mi café. Siento el olor, siento la temperatura del vaso, siento el sabor con todos mis sentidos. Mientras yo me lavo los dientes, puedo practicar meditación informal, sintiendo la pasta de dientes, el agua que corre, cómo se siente mi boca al enjuagar. Mientras yo estoy esperando el ascensor, esta me encanta, porque muchas veces estamos ahí en ese momento y el ascensor sabemos que se va a demorar 1 minuto, 2 minutos. Bueno, cuando es la hora de almuerzo sé que a veces se demora muchísimo más, pero estoy esperando el ascensor y tengo 1 minuto. En vez de mirar el celular y chequear el WhatsApp, que probablemente ni siquiera voy a alcanzar a responder, simplemente espero con atención plena a que llegue el ascensor. Imagínense al alcance de la mano que está la meditación informal para todos nosotros. Mientras voy en el transporte público, camino al trabajo, mientras hago deporte, etcétera. En todas las situaciones cotidianas, yo puedo practicar la meditación informal. Entonces, ejemplos de meditación informal. Bueno, si el mindfulness es importante para ti, para tu empresa, para tus equipos, entonces cualquier momento es una oportunidad para practicarlo. Así decía Jon Kabat-Zinn. Los voy a invitar a que se comprometan con este ejercicio que dice, escoge una actividad de no más de 5 minutos que hagas todos los días y proponte realizarla desde las enseñanzas del mindfulness. ¿Qué les parece? ¿Quién se anima? Ahí si me pueden poner un dedo para arriba o incluso los que se animen a comentar en el chat, ¿qué actividad les parece que puede ser candidata para este ejercicio?
Claro, lavar los platos puede ser meditativo, tal cual. Ahí los que quieran poner en el chat, ¿qué actividad, con qué actividad se comprometen a realizar este ejercicio de mindfulness en el día a día? ¿Con qué actividad? Cuando me tomo el café en la mañana, cuando me ducho, cuando camino de la casa a el auto, mientras converso con una persona, me encantó eso, en el café de la mañana. Perfecto. Ahí, si lo pueden escribir en eh, en alguna libretita que tengan a mano, escriban esta actividad que están poniendo en el chat y la encierran en un círculo, le hacen una estrella o lo que quieran, y durante los próximos 7 días, no les pido más que eso, 7 días, realícenla todos los días con atención plena. Es una actividad que ojalá no dure más de 5 minutos, o sea, 3 minutos durante los próximos 7 días, y les pido que lo anoten ahí en la libretita y hagan ese compromiso interno para incorporar esta técnica de manera individual. Entonces, bueno, mindfulness lo podemos aplicar a todas las situaciones de la vida. Yo de verdad estoy convencida de eso. Todas las situaciones son candidatas para practicar el mindfulness. Algunos ejemplos, situaciones del día a día, ya lo comentamos, mientras me ducho, mientras me lavo los dientes, mientras ordeno, mientras hago la cama, mientras preparo las colaciones para los niños, mientras estoy manejando. Incluso, y esto puede sonar contradictorio, pero fíjense, incluso mientras reviso el celular o reviso el correo electrónico. Esta es mucho más difícil, obviamente, porque el estímulo digital hace que nos desconcentremos mucho más fácil, pero incluso ahí yo podría practicar mindfulness, mientras lavo los platos, como alguien mencionó en el chat. En situaciones de disfrute, y esto es maravilloso, y los invito a de verdad que puedan incorporarlo, el mindfulness en situaciones de disfrute. Mientras me tomo una rica taza de chocolate, un rico café que me gusta, mientras me como el desayuno que preparé con tanto gusto el fin de semana, mientras almuerzo, exacto. Y acá hay un ejercicio que no vamos a alcanzar a hacer, pero se los recomiendo y se los dejo de tarea para la casa. Entonces, claro, la próxima vez que yo almuerce, predispónganse a almorzar con atención plena, llevando todos sus sentidos a los alimentos que tienen al frente. Incluso pueden como por un segundo observar el plato, las texturas, los colores que tengo al frente mío, agradecer todo lo que tuvo que pasar para que ese plato llegara al frente mío. Y al momento de comerlo, tal vez ese almuerzo que estoy con mis colegas en el trabajo, tal vez por un momento no converso y simplemente observo lo que ocurre en mi interior cuando como ese plato. Entonces, mindful eating se llama eso. Comer con atención plena. Otro ejercicio súper práctico es los ejercicios de grounding. No sé si lo han escuchado, grounding es como enraizamiento, es el poner los pies en el suelo. Entonces, el grounding nos sirve como para descansar. Por ejemplo, llego a mi casa después de un día de trabajo muy, muy intenso. Tengo la cabeza a mil, a mil, a mil, a mil, a mil. Llego a la casa y no sé si les ha pasado que no logro desconectarme. Por más que llegue a la casa y quiero descansar, no puedo descansar. Entonces, ¿qué les recomiendo ahí? Un ejercicio muy simple. Me saco los zapatos a pie pelado y camino por la casa a pie pelado. Simplemente eso, sin buscar que ocurra nada extraordinario, pero simplemente el hacer grounding, el conectar con el suelo, está demostrado que ayuda muchísimo. Si puedo caminar por el pasto, mucho mejor, obviamente, pero el sacarme los zapatos y sacarme los calcetines como con un acto consciente de querer conectar con el momento presente puede ayudar mucho. Y grounding sí, totalmente puede ser jardinear, maravilloso, tocar la tierra, las plantas y en el fondo conectar como con la naturaleza es una forma de bajar el ritmo muy poderosa. Y en situaciones difíciles, esto obviamente, como lo dice el nombre, es lo más difícil, practicar el mindfulness en situaciones difíciles, porque claro, llevar todos mis sentidos a una situación que me genera mucho gusto puede ser más fácil, entre comillas, o obviamente me gusta más, a que poner toda mi atención a situaciones difíciles, dolorosas. Pero el mindfulness también nos invita a poder relacionarnos de mejor manera con esas
emociones y situaciones que nos generan desagrado, porque la vida tiene altos y bajos, y en el fondo lo que queremos es saber aceptar todo lo que va ocurriendo, sin poner etiquetas, sin juicio. Entonces, situaciones difíciles, por ejemplo, alguien lo puso ahí en el chat, estoy en medio de una conversación difícil, yo sé que esa conversación me genera estrés, estoy tensa mientras estoy teniendo esa conversación en el trabajo, estoy negociando algo o estoy discutiendo un punto de vista, lo que sea. ¿Cómo podría aplicar el mindfulness? Simplemente escuchando. Entonces, sé que muchas veces nos cuesta argumentar contra, dejar de argumentar contra argumentar todo el tiempo. Entonces, el simple hecho de, por unos segundos, paro y escucho con atención plena lo que el otro me está diciendo, me puede servir para autorregularme, para volver a conectar conmigo misma y después responder de manera mucho más calmada. Observar qué es lo que me ocurre a mí misma mientras estoy en una situación, en una reunión, por ejemplo, de trabajo, que para mí es desafiante, que es incómoda. Entonces, estoy 100% con atención plena en el momento presente, en esa reunión, que para mí es desafiante y es difícil. Y veo cómo me siento, dónde se siente la emoción, en el corazón, en la garganta, en la cabeza. Entonces, observo y acepto situaciones difíciles. Muy poderoso eso. Entonces, acá algunos ejercicios recomendados, como ya les dije, la escucha activa. Y la otra, el journaling, no sé si lo han escuchado, que en el fondo es como escritura, que es uno de los que más me gusta. Cuando ya mi mente o mi emoción está desbordada, a quien no le ha pasado y a quien no le pasa, sirve mucho agarrar un papel y en el fondo en un cuaderno anotar todo lo que estoy pensando, todo lo que estoy sintiendo sin filtro, como un desahogo, con el lápiz y el papel. Y anoto, y cuando termino, saco ese papel y lo rompo en 1000 pedacitos. Ese es un ejercicio también que les dejo muy práctico. Entonces, ya para ir cerrando, porque veo que nos quedan 5 minutos para las 11, mensajes finales. La meditación es un estado interno que podemos experimentar en cada momento, por muy cotidiano o mundano que parezca. De verdad estoy convencida de esto. Bueno, ¿cuáles de los ejercicios de mindfulness informal llamó mi atención? Ahí les voy a pedir que cada uno, si se animan a comprometerse y a practicar algunos de estos ejercicios, ya sea en su vida personal o en el ámbito laboral, lo hagan. Meditación formal no vamos a alcanzar a verlo en profundidad, pero como ya les dije, es el acto de, en el fondo, practicar la meditación, dejar de hacer lo que yo estoy haciendo para practicar meditación. Y ahí hay mucho que no vamos a alcanzar a ver, pero ejercicios de respiración, hay estas aplicaciones que se pueden descargar para hacer meditaciones guiadas como Headspace, Calm, Insight Timer, esta es la que uso yo. Con esta yo partí meditando con Headspace, hoy día uso Insight Timer. Práctica y más práctica. Entonces, no esperemos meditar para cuando ya no haya caos, no esperemos meditar para eliminar o disminuir el caos. La idea es buscar meditar en medio del caos, porque ahí una analogía que se ocupa bastante es que en la vida las situaciones difíciles, los momentos difíciles, personas difíciles, relaciones difíciles, siempre van a seguir apareciendo, queramos o no, pero la idea no es detener las olas, sino que aprender a surfearlas. Mensajes finales, entonces, equipos que meditan no son equipos hippies o poco productivos, son equipos altamente conectados y enfocados. Las culturas laborales que fomentan la atención plena generan más compromiso, menor rotación y mejor clima. Invertir en el bienestar emocional es invertir en la sostenibilidad humana y organizacional, y pequeños cambios, como los ejercicios que vimos hoy día, practicados con constancia, transforman la forma en que trabajamos. Estoy convencida de eso. Entonces, meditar es parte de nuestra propia naturaleza. No es un objetivo más que debemos lograr en nuestra ya exigida vida. Y tampoco es un estado que solo los iluminados alcanzarán. Es más bien recordar quiénes realmente somos y llevar eso a todas las dimensiones y ámbitos de nuestra vida. Pucha, qué simple suena, ¿o no? Bueno, les dejo acá algunos recursos antes de terminar. En el QR de mano izquierda, el resumen de la infografía es una infografía que resume lo que vimos hoy día, por si alguien la quiere descargar.
y en el fondo tener la mano en el celular. A mano derecha les dejo mi LinkedIn por si alguien quiere ahí estar, que quedemos en contacto a través de LinkedIn. Y por otra parte, feedback de la sesión. Si alguien quiere dejarme acá algún comentario o feedback de la sesión, me sirve muchísimo por si repito esta instancia en otro contexto. Y bueno, ocupemos estos 2 minutos que nos quedan para el sorteo. Entonces, redoble de tambores para sortear el libro con mucho cariño que escribí, Meditar en medio del caos. El primero que responda en el chat la siguiente pregunta va a ser él o la ganadora del libro. ¿Ya? El primero que responda en el chat va a quedar registrado por el chat, así que no hay ningún grado de subjetividad acá. La pregunta es, ¿cuáles son los 3 conceptos fundamentales del mindfulness que hablamos hoy día? Perfecto, Claudia Maldonado, pero ni siquiera alcancé a terminar la pregunta y respondió. Así es que muchas felicidades, Claudia, y muchas gracias por participar en el sorteo a todos. Muchas gracias ahí, Claudia. Estaremos contactándote para hacerte llegar el libro. Así es que con eso yo termino. Les agradezco muchísimo a todos su participación en el chat, el interés que mostraron. Muchas gracias también a Colaboro. Le dejo la palabra a Irene. Muchas gracias, Daniela. Estamos muy contentos y agradecerles a todos por su presencia. Quiero que además compartir con ustedes estos cursos que estamos desarrollando en esta línea de mindfulness. Sabemos que estas herramientas son solo el comienzo para avanzar en esta área, por eso los invitamos a seguir profundizando en nuestra línea de cursos de mindfulness corporativo. Diseñamos experiencias formativas que están pensadas para líderes y equipos que buscan trabajar con más foco, menos estrés y relaciones más saludables. Si te interesa llevar esta práctica a tu organización, contáctenos para que podamos acompañarnos. Y porque el bienestar no se improvisa, se entrena. Muchas gracias a todos, que estén muy bien y los esperamos en otra ocasión. Gracias, Daniela. Muchas gracias. Buen día a todos.